Así que, Javier, te dejo, es todo tuyo, bienvenidos. Muchísimas gracias, Jaime. Bienvenidos todos. Aquí voy a estar pendiente del chat, de todos sus comentarios. Ya saben, la dinámica va a ser micrófono abierto. En cualquier momento durante la sesión que ustedes gusten, hacer alguna pregunta, nos detenemos y abordamos el tema a más detalle. Como ya decía Jaime, el tema de hoy es aprende a usar la data de tu empresa como Facebook. Entonces vamos a tocar diferentes temas. 1 hora y media tal vez no nos va a dar para hablar en profundidad de casos específicos, pero me gustaría que nos fuéramos de esta sesión, al menos con las nociones básicas de cómo mejorar nuestra estrategia, ya sea para incrementar las ventas, mejorar el alcance, el posicionamiento que queremos dar a la marca o a un producto o al servicio. Puede ser cualquiera de estos ejemplos o alguno más. Siempre depende de la empresa, ¿no? Yo creo que eso es de lo más importante a tomar en cuenta. El tamaño de su empresa, el rubro y a qué se dedican. Entonces, bueno, para empezar en materia, la agenda de hoy, como les digo, está un poco cargadita. Quédense con nosotros porque la verdad es que los temas son muy interesantes. Yo antes que todo les recomiendo de manera muy amplia que en cada parte que ustedes consideren interesante, como voy a hablar de muchísimos temas, lo anoten y se claven a investigar, a esta pasión de siempre estar en la constante innovación, que al final es lo que nos toca, ¿no? Por eso hacemos estos workshops. En Bedu siempre están muy pendientes de la innovación, del uso de datos, de la tecnología, como herramientas para generadores de conocimiento, de acción y de estrategia, ¿no? O sea, implementado. Entonces, bueno, tendremos tipos de datos de Facebook, priorizar los datos, ¿no? ¿Qué es un funnel de ventas? El cruce de datos que son útiles para mi empresa. Luego de ahí vamos a tener un pequeño break de 5 minutos para que ustedes no terminen agotados y yo tampoco. Y pues también, ¿no? De repente es complicado hablar y hablar 2 horas seguido. Por eso vamos a hacer ese break. Regresaremos con el tema de data storytelling. Aquí hablaremos eh, muy a grosso modo de cuál es alguna y otra manera de generar estrategias con los datos que tenemos, agregar otros elementos y con eso crear narrativas que generen una emoción en el consumidor y en nuestro posible cliente final. Para terminar, hablaremos de algunas herramientas que podemos usar para interpretar data o generar data en Facebook, la gestión y más preguntas y respuestas, ¿no? Y terminamos con las conclusiones, donde allí veremos los aprendizajes obtenidos en este workshop. Me gustaría empezar con la palabra del día. Me gusta mucho esta palabra, serendipia. Tal vez ya muchos saben lo que significa. Si hay alguien por ahí que no, lo trataré de explicar. Serendipia es cuando encontramos algo, en este caso información, que no teníamos contemplado encontrar y que sin embargo, aunque yo tenga mi estrategia súper bien planteada, ejecutada al hilo y definida muy delimitada, siempre es posible que en el camino me encuentre con una serendipia, que es este hallazgo fortuito, inesperado, de algo que no sabía yo que estaba buscando, pero que me encuentro ahí. Entonces, por eso empezamos con esta primera lámina, con este término, serendipia. Me gustaría que también durante la
explicación. Nos ponen por ahí Erubiel Darío que había escuchado serendipity. Debe ser en algún otro idioma, tal vez inglés. Es lo mismo. Y se trata de eso, ¿no? De que a través de este workshop, si encuentran por ahí una palabra clave que les resuena, apúntenlo. Les recomiendo que nos pregunten, que investiguen más bibliografía. Yo les trataré de poner ahí algunos ejemplos y con mucho gusto todo lo que podamos descubrir que no teníamos pensado encontrar es eso, ¿no? Un poquito de mi historia es que he sido consultor de inteligencia para ProMéxico, la Agencia Espacial Mexicana, el Banco Mundial y Secretaría de Energía, ¿no? Con todos ellos he trabajado y con muchos más, diferentes proyectos. Me encantan los retos y la resolución de problemas. Y pues de hobbies me gusta la música, política y conservación del medio ambiente. Por si gustan de esos temas, pueden seguirme en redes sociales como @Gibran con Y y V. Entonces, seguimos con una cita de uno de los hombres considerados como de los más brillantes del siglo pasado. Y aquí nos dice, mi cerebro es solo un receptor. En el universo hay un núcleo del cual obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. Todavía no penetro en los secretos de este núcleo, pero sé que existe. ¿No? Esto nos decía Nicolás Tesla. ¿Y por qué les pongo esta frase? Porque creo firmemente que con la cantidad de datos e información que hay en todo el mundo, es complicado que queramos inventar el hilo negro. Es decir, habiendo tantas redes de intercomunicación ahora, podemos saber lo que están haciendo diferentes empresas en diferentes partes del mundo que tal vez se dedican a algo muy parecido a lo que yo hago. Entonces vale la pena, por lo tanto, investigar a nuestros competidores, primero que todo. Tratar de seguir las metodologías que les han funcionado, no solo a la competencia, sino a los líderes de la industria en cada sector que estemos. Entonces, como bien decía Tesla, ¿no? Un poco habla de que como que está ahí todo el conocimiento flotando, pues ahora más que nunca ya esa es una realidad. Ya ahorita podemos hablar de exceso de información. Muchos de los datos que vamos a encontrar para nuestras empresas no serán útiles. Muchos, ahí es donde tendremos que llevar un proceso de limpieza, de crear diferentes iteraciones de nuestras bases de datos, un camino a veces no lineal y muchas veces nos tenemos que regresar un pasito o dos para analizar correctamente los datos, ¿no? Entonces, por sí mismos los datos son solamente información concreta sobre hechos, elementos o métricas muy definidas, pero por sí mismo no nos dicen nada. Aquí lo que tenemos que hacer, como pueden ver en el diagrama piramidal, en la base está compuesta por todos estos pequeños elementos de datos inconexos hasta cierto punto. Pero esos datos le agregamos un contexto y ya los podemos convertir en información. Esa información le agregamos un significado. ¿Qué está pasando aquí con esta información? Hacemos las preguntas correctas y podemos hablar de que ya tenemos ahora sí un conocimiento. Este conocimiento con la visión correcta, con la experiencia muchas veces, disculpen, se me
desenfocó la cámara, pero voy a seguir hablando. Discúlpenme, me falló aquí la camarita. Voy a tratar de conectarla, pero les decía, una vez que ya llegamos a la parte de obtener la sabiduría a través de este camino de interpretar la data, convertirla en información, conocimiento y sabiduría, podemos estar hablando ya de toma de decisiones y de prácticas en las cuales ya podemos estar hablando de una estrategia más concreta. Entonces, es importante también durante la presentación de este workshop, se irán dando cuenta que no son procesos completamente lineales, sino que se robustecen en cada etapa y cada paso que damos para transformarlo, ¿no? Aquí la frase nos dice, cada paso en la pirámide responde preguntas acerca de y agrega valor a los datos iniciales. Un poco lo de serendipia, ¿no? Que habíamos comentado, que podemos darnos cuenta de información que no teníamos al empezar en la base de la pirámide. Un segundo, voy a tomar. ¿Por qué escogimos Facebook para hablarles? Como bien nos decía Jaime al principio, el tema de Facebook es enorme ya en el mundo. Para que se den una idea, la numeralia de Facebook con fecha de octubre de 2021 nos habla que con Instagram, WhatsApp, Messenger y Facebook tienen casi 3.6 mil millones de usuarios, ¿no? Ya estamos hablando de la escala de miles de millones. Y para que se den una idea, en el mundo existen casi 8,000 millones de habitantes normal, o sea, total, perdón. Entonces es una barbaridad lo de Facebook. Sus cuentas o los usuarios que reportan representan casi la mitad de la población mundial en números totales, ¿no? De ahí ya tenemos otros datos, como cuántos de esos están activos, cuántos empleados de Facebook trabajan en seguridad y saneamiento, ¿no? Cuánto es lo que se invierte en estos temas de seguridad, los usuarios activos diarios, cuánto video consumen. También aquí me detengo un poquito para recordarles que todas las redes sociales, el fin principal para los que la consumimos es el entretenimiento. Entonces, normalmente vale la pena utilizar una estrategia de generación de contenido que le interese a nuestro cliente potencial. Por eso vamos a obtener datos de interés que vamos a detallar más adelante para entender cuáles son las necesidades de mi cliente y qué acciones son las que debo tomar para llegar más fácil a ellos. Y con esto en mente, generar contenido que los entretenga, que también sea posible informarlos, darles a conocer los beneficios de nuestro producto y servicio. Y como pueden ver, es imposible no ignorar la cantidad de usuarios que tiene actualmente y por eso es un megáfono muy interesante para hacer estrategias de marketing digital, ¿no? Y verlo como una herramienta útil para mi empresa. Aquí vemos una pequeña tablita donde podemos ver el crecimiento anual de las redes sociales. En primer lugar, comparativamente del año 2020 al 2021,
pues TikTok fue quien se llevó, ¿no? Todo ese crecimiento. De ahí seguido por Reddit, en tercer lugar Pinterest, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Twitter y Facebook, ¿no? Son aquí, tenemos como aquellos que han tenido mayor cambio solamente en el 2020 a 2021. Sin embargo, como ya vimos antes, no porque Facebook haya desacelerado ese crecimiento de usuarios, significa que podemos ignorar la cantidad brutal de usuarios totales que tiene, ¿no? Ya dijimos activos mensuales, 2,091,000 millones, ¿no? Miles de millones. Entre ellos, el mayor grupo de edad se compone de 25 a 34 años. De esos, el 31% pertenecen a este segmento, de los cuales la mayoría, 57%, se identifican como hombres y 43% como mujeres. No hay datos por ahora de otros géneros. Y tenemos también la información que por día emplean 33 minutos en promedio en estar en esta red social. Un poco lo que decíamos al principio, para los que van llegando, aquí vamos a tratar de entender cuál es el modelo de negocios de Facebook. Ellos ganan por todos lados realmente, ¿no? Ganan al vender anuncios, ganan al vender la data de a quienes llegan esos anuncios, ganan de las empresas que procesan esa data y de las empresas que obviamente se anuncian. Entonces, para entender un poco este diagrama, nosotros nos vamos a enfocar en la parte de en medio, los anuncios de Facebook, los anuncios de Instagram. Trataremos de identificar cuáles son los datos más relevantes antes de lanzar una campaña publicitaria y también después para poder estar midiendo el éxito de dicha campaña. Con indicadores clave relevantes y con una metodología de objetivos medibles y cuantificables. Entonces, los datos personales será un tema que abordaremos sobre hasta dónde está el límite de la privacidad en los términos del contrato de usuarios de la red social de Facebook. Siempre será importante mantener estas buenas prácticas de avisos de privacidad, de manejo de datos lo más pulcro que se pueda, de la manera más limpia y más eficiente. Así más o menos. Entonces, bueno, regresando aquí al modelo de negocios de Facebook, tienen ganancias de 7,000 millones, 70 mil millones de income, y de esos cerca de 24,000 millones de dólares fueron solo como de ganancias, ¿no? Para Facebook en el primer cuatrimestre de 2020. De esos, tenemos que hay 2,5 mil millones de personas usando la plataforma y los anuncios, ¿no? Que es la parte, pues, donde Facebook ya establecimos que es donde ganan más dinero. Entonces, ahora bien, vamos a empezar a la carnita de este workshop, ¿no? A lo que venimos. Después de esta introducción un poco larguita, trataremos de entender cuáles son los tipos de datos que podemos recolectar de Facebook, y más adelante también ahondaremos en cuáles son las herramientas que podemos usar para obtener dichos datos, para procesarlos, analizarlos y generar visualización de datos y reportes. Entonces, para que tengan una idea de cómo ha cambiado
Me dirán, oye, pero esto es de 2005. Es justamente para que entendamos el panorama de la importancia que ha cobrado el modelo de negocios de los datos personales. Es un poco preocupante, pero también por eso me reí, por el nerviosismo, la verdad. Aquí pueden ver cada círculo de este pastel, cada círculo concéntrico representa a nuestros amigos, al círculo más cercano, valga la redundancia, a nuestra red de conocidos, el círculo segundo, el círculo tercero, y aquí al final la totalidad de Internet. Y cada uno de estos slices o pedazos del pastel nos va diciendo indicadores de información, como información del contacto, nuestras redes, lo que publicamos en nuestros muros, las fotos que subimos, a las cosas que le damos likes, datos como nuestro nombre, fotos, género, otros datos en línea, cumpleaños y amigos. Estamos hablando aquí de 2005 y la configuración predeterminada era demostrar solamente ciertas cosas y todo concentrado a nuestro círculo más cercano. Por eso era Facebook. Esta idea de tener el anuario de la escuelita, ¿no? De los amigos, de tal. ¿Qué pasa al cabo de un tiempo de este experimento? En tan solo 5 años podemos ver que ha cambiado totalmente el concepto de privacidad y de cómo está establecido de default. Así están las configuraciones de preferencias establecidas para que casi toda la totalidad de Internet se pueda enterar de nuestros datos personales. Aquí casi que solamente el cumpleaños y la información de contacto son aquellos datos que no comparten con las empresas, ¿no? No les importa saber cuándo cumplimos años y mucho menos llamarnos para felicitarnos, ¿no? Es el día de nuestro cumpleaños. Por lo demás, podemos ver que todo tipo de datos ya se comparten con la totalidad de Internet. Aquí nada más como consejo de privacidad, no tiene que ver tanto con el workshop, pero es una buena práctica al navegar en Internet y en cualquiera de estas plataformas de redes sociales. Recuerden que ustedes pueden configurar los ajustes de privacidad, cambiar estos ajustes predeterminados que ellos te ponen para que casi todo lo que comparto sea público con todo el Internet. Le puedo bajar el tonito e ir cerrando mis redes. Por eso muchos y muchas de ustedes, estoy seguro, de que han optado por la privacidad, ¿no? En ciertas redes sociales. Poner todo el contenido oculto o sí, o sea, que cuidar los datos personales. Sin embargo, hay mucho de las migajas a través de estas cookies que vamos dejando por todo el Internet. Entonces también es como imposible pensar que no tienen un perfil de nosotros, pero sí podemos limitar muy bonitos de la información que estamos generando a un nivel de detalle bastante aceptable y pueden generar demasiados, pero a la hora de publicarlos en las tiendas solo se permite una propiedad por empresa, hasta donde tengo entendido. Entonces, si no, corríjanme. Grupos de orígenes de eventos. Un poco lo que hablábamos al principio. Como se dan cuenta, todo está conectado. Son demasiados temas. Por eso, nuevamente, aquel tema que resuene contigo, le regresas al video, pones pausa o le anotas o screenshot y órale, me voy a meter más a investigar yo por mi cuenta en esto. Es el consejo más grande que les puedo dar y obviamente también que se acerquen a nosotros, a los expertos, a cualquiera del área de BEDU,
¿no? De inscripciones, de todos estos cursos. Estén al pendiente que siempre hay talleres, seminarios, como cuestiones de development, de prototipado, cosas bien interesantes. Entonces, bueno, retomando eso, lo que decíamos al principio es que ya hay mucho camino recorrido por otras empresas. Aquí lo que pasa es que estos orígenes de eventos compartidos pueden ser entre mis propiedades, entre mis diferentes marcas, eventos o diferentes datasets que Facebook genera y pone a la venta y que nosotros podemos tener un acercamiento a esta información a través de diferentes plataformas o a través de las mismas herramientas para minar datos de Facebook. Lo mismo para audiencias compartidas, ¿no? Es un poco lo mismo. Y SDK, pues se refiere a lo que ya les hablé hace un poco, ¿no? Al tener esta herramienta de Facebook Graph API, nos permite a los desarrolladores, a los Software Developer Kits, eso significa SDK, jugar con los datos, generar nuestros propios aplicativos y que Facebook también continúe obteniendo más datos, ¿no? Esa es la forma en que ellos siguen ganando. Y bueno, nosotros también, porque entendemos de mejor manera cómo se organizan los datos, de dónde los sacan y cómo los puedo usar. Aquí un poquito, ¿no? De lo que hablábamos. Facebook Graph API, ¿no? Que esto, pues a grosso modo, ahorita se me fue el significado de API. Si alguien lo tiene, por ahí que nos escribe en el chat. Pero es la interfaz en la que nosotros podemos interactuar con los datos. En el caso de Facebook, de lo que decíamos unas 2 láminas arriba. Tenemos 3 grandes universos de datos que se generan a través de mi página, todo lo que está alrededor de ella, los visitantes, quién interactúa, quién la ve, quién la compra, etcétera. Todo lo que se genera de las publicaciones que hago en mi página, eso es las reacciones, cuáles son las emociones, los comentarios, quién interactúa, ¿no? Eso es otros indicadores. Y tenemos también la parte de las campañas, donde podemos ver el rendimiento de cada peso que le metemos a Facebook. Tal cual es una forma de hacer auditoría a las campañas publicitarias que estoy haciendo, ¿no? Entonces aquí con esta aplicación, acá es donde se juega con los datos, les puse, y podemos extraer información a través de reporting. Ahí me faltó una disculpa, pero la última palabra es reporting. Generar cuestiones de reportes personalizados dependiendo los requerimientos de la empresa. Por ahí un punto para Erubiel Darío que nos dice que API es Application Programming Interface, tal cual, ¿no? Aquí es donde es la consola de programación con esta interfaz, con lenguajes más o menos universales, en las que nosotros podemos aislar conjuntos de datos, crear información a partir de esos datos, generar conocimiento que se traduce más adelante en sabiduría, ¿no? Pero todo empieza desde aquí. Digamos que todavía estamos en la base de la pirámide, hablando apenitas de cómo y dónde extraer los datos, ¿no? Y aquí esto nos lleva a una gran pregunta, porque si seguimos en la base de la pirámide y todavía estamos perdidos entre este mar de datos e información, pues debe haber una manera en que yo pueda jerarquizar y de cierta manera poner mayor atención a aquellos datos que me van a generar más valor si los analizo ahorita
y descartar aquellos que me sirven para mediano plazo y los de largo plazo. Y asimismo habrá muchísimos datos que no me van a llegar a servir para nada, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar ya de lleno a la parte pues sabrosa, el tema de cuáles son los tipos de datos útiles que recolectan las empresas de nosotros. Esto para también entender cuando estamos del otro lado en la empresa, ya sea como empleados, directivos, CEOs, dueño, inversionista, la parte en la que tú te encuentres como empresa, será importante entender qué datos existen del público meta o de aquellas personas que son proclives a comprar mi producto o servicio, y de esa manera, pues yo jerarquizar qué datos me van a servir, en qué momento, ¿no? Porque también esto es muy dinámico. No podemos quedarnos con que solo estos datos, o esto sí, esto no, esta es la verdad absoluta, esto para siempre. Aquí, señoras y señores, no hay dogmas. Tenemos que pensar de la manera más horizontal que se pueda, lo más holístico posible, justamente para llegar a las respuestas indicadas dependiendo del proceso que queramos hacer o en la etapa que me encuentre dentro de una campaña, dentro de mi empresa o de cualquier ejemplo. Entonces, 4 grandes categorías. Primero, datos personales. Luego, datos de engagement. Luego, cómo se comportan. Y luego, cuáles son sus actitudes de mis posibles clientes, de los leads que voy a generar, y eventualmente se convertirán en un Marketing Qualified Lead, el MQL, o en un SQL, que también es un Service Qualified Lead. Aquí ya estamos hablando de alguien muy cercano a ser mi cliente. Entonces, en el primer rubro, ¿qué datos podemos obtener a través de Facebook? Con un poco de ingenio, obtengo el RFC, el género de las personas, las preferencias, cuáles son sus gustos, qué prefieren, cuál es su dirección IP, qué tipo de navegador web utilizan y con qué tipo de dispositivo se conectan a Internet, ¿no? Todo eso ya me puede, nada más con los datos personales, podemos armar ya una historia de quién es ese público objetivo o ese posible cliente final. Ahora vamos con la segunda parte, los datos de engagement. Aquí queremos saber cómo interactúan los consumidores con mi sitio web, con las aplicaciones, los mensajes de texto, qué tanto los usan, cuáles son las palabras más concurridas. No se asusten porque esto ya lo está haciendo Facebook a un nivel muy avanzado durante muchos años, ¿no? Ya ahorita al ser dueños de Instagram y WhatsApp, pues obviamente tienen acceso a muchos más datos de nuestro día a día, en el que pueden entender ellos cómo evoluciona el lenguaje, la manera en que se comunican incluso diferentes grupos demográficos. Espero que todos me estén entendiendo hablando de comunicar, porque pues soy un ruco hablando de tecnología, pero si ustedes saben más o quieren aportar algo a este workshop, por favor, siéntanse libres. Este es un espacio democrático en el cual también queremos escucharlos. Y un poco en esto, regresando a lo que les decía, tienen datos de los mensajes de texto, de las redes sociales, de nuestros correos, de los anuncios pagados y rutas de servicio. De ahí es de donde podemos, o sea, sacar algunos datos o alguna información. Sí, bueno, Repito. Sí, adelante, adelante, Rubiel.
No, nada más quería decir que ahorita que tocaste el tema de los datos personales, pues sí, bueno, yo estoy más ruco todavía. Digo, tú no estás. No, adelante, adelante. Aquí todos aprendemos, a eso me refiero, ¿no? O Y sea, siempre diario se aprende. y pues a mí de hecho todavía no puedo superar que todas las empresas tengan mi dirección de IP, porque, o sea, pues está el VPN, pero todas las aplicaciones que ya descargaron mi IP, ya con eso estoy espantado. No, totalmente. Sí, aquí lo que nos comentas, Erubiel Darío, es bien importante porque sí, a veces damos por sentado, pues ya saben dónde estoy en todo el tiempo y a todos lados, pero a veces, como bien dices, es la aplicación de calculadora de mi teléfono, son aplicaciones que nada que ver, pero están minando estos datos. Ujú. Sí, y ahorita, y qué tema tan interesante que tocaste cuando dijiste que están monitoreando cómo evoluciona el mensaje, el lenguaje, perdón, pues ya son temas de natural language process, ¿no? Cómo la, la inteligencia artificial ya va a poder hablar como un humano. Claro, y va a poder hablar como un humano de 11 años, si quiere. Y si quiere, va a poder hablar como una señora de 80, ¿no? Sí, se va a sofisticar, bueno, dicen que al grado de que no podamos distinguirlo. Sí, y un poco para no salirnos del tema, porque esto da para mucho. La verdad, a mí también me fascinan estas preguntas de qué va a pasar con estas redes neuronales, las inteligencias artificiales que se vienen, que ya están, pues, ¿no? Pero pues justamente a nosotros como empresa nos ayudan para entender cómo comunicarme, ¿no? O sea, si mi producto son tenis para chavos, pues no voy a llegar y decirles chavos para empezar, ¿no? Y esa palabra creo que no la usa nadie que no sea menos de 30, ¿no? Un poco ahí lo que decías, Erubiel, perdón, ahorita te doy la palabra, pero para reforzar tu punto, que justamente al tener ya estos bots automatizados que contestan los mensajes, pues ya es posible yo decirle, oye, pues mira, quiero que hables con un cierto lenguaje, ¿no? Eventualmente, mientras nosotros podemos hacer eso en nuestro departamento de marketing, con nuestros equipos y en las empresas, ¿no? Así podemos mejorar el mensaje y comunicarnos de manera más concreta y efectiva con los clientes meta. Pero sí, digo, no sé si tienes algo más que agregar, mi estimado, o No, no, continuamos. sí, muchas gracias. Por favor, continúen. No, gracias, y adelante. Si surgen más temas, creo que enriquece mucho la conversación, tener todos estos puntos de vista. Entonces, imagínense, ¿no? Tienen estos mensajes de texto, ya saben cómo hablamos, cómo nos expresamos. Ahora con los emojis también es otra variable interesante. Pero bueno, para los comportamientos, les importan nuestras compras, qué compramos, cómo lo compramos, el historial, la información de qué uso se le da al producto, la información, por ejemplo, de cómo interactuamos con las interfaces, cuáles son las teclas que más utilizo en mi computadora, cómo es que muevo el mouse, dónde me quedo más tiempo viendo en el celular mientras hago scroll. Todo eso se mide. Son diferentes indicadores que, como ya les decía en un principio, existen diferentes capas, desde aquellos muy sencillos y muy fáciles de identificar, como el nombre, las fotos, ¿no? Cuestiones muy banales, hasta cuestiones de ideología, ¿no? De identificar, a ver, Juan Pérez seguro va a votar por la izquierda o por la derecha o por tal partido político, le interesan los animales, ¿no? O sea,
nos conocen a veces a tal grado. Y como empresas, nosotros es lo que queremos. Al final, pues no hay nada mejor que hacer esta experiencia personalizada. Y aunque sí suene un poco de terror, tratemos de pensar que también, de cierta manera, estas plataformas hasta ahora tienen avisos de privacidad y manejo de datos, por lo cual ellos, la manera en que protegen de cierta manera la información personal es distribuyéndola a manera estadística. Yo te doy la base de datos de un conjunto de personas que tienen ciertas características, ¿no? Entonces, trataremos de usar eso para también nunca transgredir la privacidad de los demás ni la nuestra, ¿no? Entonces, todo lo que podamos conseguir de información abierta de Facebook, lo vamos a hacer. Y muchas veces es más fácil de lo que suena. Hay personas que están súper acostumbradas a compartir sus hábitos de compra en redes sociales. Ah, que me compré el cómic, pues voy a subir la foto a las redes sociales de mi nuevo cómic, ¿no? Entonces ya les comparto a todos mi nuevo cómic. Pues ya cualquier empresa no se necesita ser un genio para saber que a este señor le gustan los cómics, ¿no? Lo mismo si voy al restaurante y le tomo fotos a mi comida, también ya estoy yo mismo dando información. Entonces, bueno, por eso también les digo, tiene sus asegúnes. No todo es blanco y negro, no todo es malo y no todo es bueno. Aquí tenemos que matizar y siempre manejarnos con una ética profesional de respeto, ¿no? Y bueno, dado ese consejo, seguimos con los últimos tipos de datos que pueden recolectar las empresas, que son los datos actitudinales. Aquí nos importa saber la satisfacción del consumidor, por qué realiza una compra, cuáles son los criterios, si es la conveniencia del producto. Nos interesa también saber si es alguien adverso al riesgo o si alguien propenso a tomar mucho más riesgo, ¿no? Son diferentes datos. Voy a ir un poquito más rápido. Aquí ya podemos hablar de cómo usar los datos o para qué querríamos usarlos como empresa. Como les decía, el primer enfoque pues es mejorar la experiencia del cliente y genuinamente brindar una experiencia de usuario excelente y pues que le provea una solución a algún problema, ¿no? También nos ayudan a nosotros refinar y mejorar la estrategia de marketing, lo que ya decíamos hace un ratito, ¿no? Platicando con Erubiel Darío, llegábamos a esta conclusión de cómo debemos cambiar el lenguaje cuando hablamos con cierto o tal demográfico. Yo no voy a llegar con una señora y tratar de convencerla de que compre mi producto con un lenguaje muy juvenil y con palabras que ni siquiera me va a entender. Lo mismo al revés, no voy a llegar con alguien joven y decirle palabras con las que no se identifica, ¿no? Entonces, bueno, otro tipo de uso que le podemos dar a nuestros datos es transformar esa data, obviamente, en un flujo de ingresos. Como ya vieron, no es fácil, lleva una serie de pasos en las cuales si hacemos cada uno bien y le damos la paciencia de que evolucione, podemos llegar a ese caminito a cerrar las ventas, ¿no? A transformar en esto un flujo de ingresos constantes. Y por último, aunque suene tonto o reiterativo, también el uso que le podemos dar a nuestros datos o lo que conseguimos es conseguir más datos. Aquí vamos a poner otro ejemplo un poco de miedo, pero tranquilos, ¿no? Normal, es la realidad. El banco ya tiene los datos de cuánto gano, de dónde vivo, quién soy, ¿no? Ya me conocen muy bien, mi historial crediticio, etcétera. Y aún así, para ciertos procedimientos bancarios es necesario y me piden más datos biométricos que las huellas digitales, que la retina. Entonces ahí es donde es un ejemplo, ¿no? De que
los datos y la información que tengo muchas veces puede ser usado para obtener más información y nuevamente enriquecer cada uno de los otros usos que le puedo dar a mis datos. Entonces, por eso me detuve ahí, porque podría sonar ridículo o sin sentido. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del manejo de datos. Es solamente un ejemplo en 4 pasos. Aquí puse como número 1 analizar a la competencia, recolectar mis datos, analizar mis datos y analizar mis publicaciones y lo que se arroje de ahí. Como ven, es algo muy lineal, condensa lo que hemos hablado durante todo este workshop, que es lo primero, entender el mercado, cómo está la industria en donde yo me estoy desempeñando, donde quiero entrar, donde quiero posicionarme, donde quiero vender un producto nuevo, donde quiero abrir una nueva sucursal, en fin. Aquí dependerá mucho, vuelvo a lo mismo, de cuál es el tipo de tu negocio y cuál es tu meta. Una vez que analizo a la competencia, a aquellos actores, líderes de la industria en donde yo me quiero especializar, me puedo dar una idea de quién es el público clave, de cuáles son los mensajes que resuenan más con la audiencia, cuál es esa audiencia, cómo está compuesta, porque también hablamos a veces de las personas y de los datos y de la información como si fueran un grupo homogéneo de individuos, como si todos los Juan Pérez fueran iguales. Y al final no. Al final hay que tener en cuenta que la experiencia del cliente y del usuario es única e individual. Lo que nosotros únicamente podemos entender son ciertas características que pueden hacer a cada individuo pertenecer o no a ciertos grupos segmentados previamente y de manera cuasi arbitraria. Entonces, entre menos arbitrariedad haya en la categorización de mis datos y de mi información, podremos estar hablando de generar una estrategia con mayor valor, ¿no? A través de conocer el mercado, analizar a mi competencia, saber pues todo lo que se pueda saber acerca de un producto y servicio y cómo se está moviendo, posicionando, cómo reacciona la gente en ciertos periodos de tiempo delimitados. También es importante entender que el tiempo y el espacio son variables muy importantes a tomar en cuenta en nuestras campañas de Facebook. La temporalidad, la cuestión de que si está de moda o no cierto producto, también es importante, ¿no? Una vez que tenemos esto, pues ya se trata de saber dónde recolectar esta información que me va a ser útil, analizarla. Más adelante vamos a ver un par de ejemplos de cómo analizar estas grandes cantidades de información y mis publicaciones, ¿no? Para saber cómo están funcionando. Este es uno de los ejemplos que les decía de estos procesos de procesamientos de datos. Aquí tenemos desde la recolección de datos, la preparación de los mismos, la validación, el procesamiento, la descarga de datos, que puede ser a través de medios 100% digitales, físicos, reportes, videos, database, ¿no? La descarga y el output puede ser cualquiera. Y el almacenamiento. Ahí es bien importante lo que hace rato hablábamos de VPNs, por ahí mencionaron. Queremos nuestro almacenamiento en la nube. Ok, ¿cuáles van a ser los servidores? Los protocolos que voy a implementar para tener seguridad. Dentro de la misma empresa, no todos van a tener acceso a todas las contraseñas, etcétera. Y este proceso está muy enfocado al procesamiento de datos. Se los puse aquí como un ejemplo. Hay otros que vamos a ver un poco más adelante que no son tan circulares,
sino que más bien se pueden diagramar de una forma lineal, pero nos podemos ir y venir, ir y regresar en cualquier parte del proceso, repetir cualquier cantidad de iteraciones hasta llegar al producto ideal a través de metodologías muy parecidas al design thinking, a esta disciplina, que bueno, aquí les explico un poquito. El design thinking, este proceso, lo podemos aplicar a la creación y al desarrollo de diferentes proyectos. En este caso, empata mucho con lo que queremos hacer, que es entender qué datos quiero recabar para mejorar mis ventas, para posicionar mejor mi negocio, abrir nueva sucursal, vender un nuevo producto, etcétera. Lo primero es empatizar. Tengo que ponerme en el lugar de mi cliente potencial, hacer ejercicios de entrevistas, no ser prejuicioso, buscar entender por qué compraría mi producto, etcétera. Luego nos vamos al siguiente paso, definir cuáles son los objetivos de los roles, quiénes son las personas involucradas, las decisiones que vamos a tomar, los retos y los puntos de dolor. Esta parte más adelante la vamos a explicar más a detalle. Simplemente aquí lo mencionamos de pasadita para saber que está en el punto 2, donde definimos. En la parte de idear, aquí ya compartimos las ideas. Todas las ideas son valiosas. Hay divergencia y hay convergencia. Se vale estar en desacuerdo. Se vale tener puntos de vista encontrados. Se vale decir no tienes la razón por esto y por esto, ¿no? Siempre y cuando ayude al proceso. Recuerden nuevamente lo que les decía. Aquí podemos ver algo muy lineal. Sin embargo, en cualquier parte del proceso podemos ir y venir, regresar, hacer una iteración, ajustar, me faltó empatía, tenemos que hacer más entrevistas, ok, bueno, ya definimos bien, ya estamos en la parte del prototipo, no importa, me faltó definir algunos objetivos, nos vamos al paso 2, hacemos otros roles ahí, regresamos. Esa es la libertad que tenemos con este proceso de design thinking, por eso se los traigo a colación, por eso me parece importante mencionarlo, ya que como verán más adelante, hay varias partes en lo que vamos a estar haciendo en esta estrategia de encontrar datos en Facebook, entenderlos, analizarlos, gestionarlos y usarlos a mi favor. Son diferentes etapas en las que nos va a ayudar contar con herramientas tan útiles como el proceso de design thinking, ¿no? Una vez que ya tenemos el prototipo, podemos hacer ya las maquetas, los storyboards, para todos aquellos que estén en el mundo del UX, UI, la cuestión de los wireframes, todos estos modelos, pero es importante hacerlo rápido, que podamos hacer diferentes iteraciones sobre lo mismo. Muchas veces se puede hacer hasta con post-its. No se necesita tampoco programas muy especializados de computadora, o sabes qué, necesito una tarjeta gráfica de no sé qué para correr un render y hacer mi página web, un mock-up. No, manténgalo simple. Si quieren una hoja de papel y un lápiz, adelante. El chiste es tener el prototipo y poco a poco mejorarlo. Porque, ¿qué pasa? No estamos en la etapa final. La etapa final es la dura, las pruebas. Aquí vamos a entender cuáles son los límites, los impedimentos, pero también vamos a entender que sí está funcionando, cuáles son los roles y nuevamente hacer iteraciones rápidas, ¿no? Que nos permiten ir y venir, regresarnos y mejorar los prototipos. Y bueno, como pueden ver, esto es muy parecido a este proceso de manejo de data. Aquí especificamos
qué cuestiones vamos a investigar, definimos aquellos métodos de medición, más adelante vamos a verlo también eso, la acumulación de los datos, que ya lo vimos un poco, dónde almacenarlos, cómo filtrarlos, ¿no? En la parte 4, remover la información que no va a ser relevante, para luego hacer un análisis de esos datos, para así mismo implementar los resultados, presentar resultados y tener conclusiones. Asimismo, les repito, yo veo este tipo de procesos con cierta libertad en la que podemos implementar otras metodologías, Agile, Scrum, la que a ustedes les funcione, la metodología que ustedes conozcan o la que quieran conocer, adelante. Si les late esto del design thinking también, creo que se vale aquí ir y venir entre cada uno de estos pasos, hacer diferentes iteraciones de cada uno de los pasos, llevar un registro, una especie de bitácora en la que podamos tener todos los cambios que hemos hecho. Es muy importante también para el control de los proyectos. Créanmelo, se los digo por experiencia propia, lleven una bitácora. Ahora vamos a hablar un poquito, pues de esta parte interesante, ¿no? El funnel de ventas. ¿Para qué me sirven todos estos datos si al final no los puedo convertir en ventas? ¿Para qué me sirve saber cuántos likes tengo, cuánto engagement, cuánto alcance, cuánto me cuesta un CPC, un CTR, un CPA? Pues es muy fácil. En el funnel de ventas es tal cual el camino, aquel journey que toma nuestro comprador desde que escucha de nosotros por primera vez, todo el camino hasta que hace la compra y se vuelve un cliente fiel de nuestra marca. Como pueden ver, en la parte más amplia de arriba es donde vamos a enfocar nuestros primeros mensajes, los primeros datos que interpretemos y la información que vamos a comunicar a nuestros clientes se va a mantener en la atención a la marca, que nos conozcan, que sepan que existimos, que visiten nuestra página web, y todo esto es casi unilateral. Ya luego, incluso hacer nuestra propuesta de valor. Denme un segundo aquí, voy a tomar un poco de agua. Les decía, incluso la propuesta de valor son de aquí para allá, de la empresa para el cliente. Cuando empezamos aquí en la parte de convertir al visitante en un lead y generar los leads de marketing, para llegar a eso ya tenemos que generar una interacción con el cliente, ya sea que ellos nos pregunten o nosotros haber llegado a ellos, pues por una campaña de email marketing, por alguna promoción de referral. Pueden ser muchos, pero ahí ya estamos interactuando con ellos, ya estamos preguntando, ya estamos entendiendo más qué es lo que se necesita. Luego de eso, podemos llegar incluso a conseguir una venta. Y eso no es el final del camino de nuestro funnel. Existen muchos clientes que desafortunadamente compran una vez y no vuelven a comprar. No les podemos llamar clientes, ¿no? Serían más bien consumidores o un garbanzo de libra. Lo que hace que realmente ellos vuelvan a comprar y se vuelvan un cliente es que tengan una experiencia satisfactoria. Ahí ya podemos hablar de fidelizar al cliente. Entonces, enfocándonos a Facebook, un poco van a decir, es el mismo funnel. Sí, pero no. En la primera parte necesitamos generar conciencia, luego interés. Y todo esto, como les mencionaba, se logra a través de
diferentes indicadores. Perdón, aquí en la primera parte necesitamos saber cuáles son aquellas personas que se parecen a nuestros usuarios, a nuestros clientes, generar interés a través de lo que ya hemos dicho, registrar quién es nuestra audiencia, quién está interactuando con la página, quién nos ve, quién ya nos está considerando, es el tercer paso. Ahí ya están viéndonos como una posible opción. Al conocer nuestras páginas de producto, nosotros tener segmentadas audiencias justamente para las diferentes líneas de negocios. Si vendo algo muy fácil, crema dental, puede haber línea de crema dental para niños, para adultos, para tercera edad. Entonces, cada producto, en el mejor de los escenarios, queremos que tenga su página, su identidad, para llegar a la compra. Y nuevamente, esta no es la parte final. Nos compraron una vez, muchas gracias. Queremos generar lealtad. Queremos que después tú promuevas la marca, ¿no? Entonces, por eso la importancia de entender lo más que se pueda de nuestros clientes para poder llegar a estas alianzas y a que tengamos, pues más que clientes, embajadores, personas que estén recomendando nuestra marca y sean felices con lo que vendemos. Entonces, bueno, me voy un poco rápido porque ya me he tardado un poco. Aquí este funnel, pues si quieren, se los dejo aquí para que le tomen screenshot. No se los voy a explicar mucho. Es un poquito lo que ya vimos. Aquí nada más está enfocado a e-commerce, ¿no? A generar que la gente vaya a nuestra página web, al landing page, y tenemos unos pasos extra, como hacer retargeting y llevarlos a nuestro e-commerce y tener otros e-commerce. Antes de nuestro break, vamos a hablar rápidamente de cuáles son aquellos datos que yo puedo entender como útiles para mi empresa. Este es el ejercicio que les decía. Aquí rápidamente podemos ver 10 intereses, así los llama Facebook, de una persona. Con solo estos 10 intereses, nosotros, yo y ustedes, vamos a poder crear una historia de esta persona. Adelante, véanlo por favor, léanlo y ahorita les voy a contar de qué se trata. Déjenme tomar agua. Listo. Entonces, aquí podemos ver claramente que estamos hablando de un viajero que vive en España, va a viajar o viajó o tiene pensado viajar a Reino Unido por la tienda de regalos de Super Británico. Le gusta la fotografía, es viajero, le gusta tomar fotos de su viaje, le gusta el marketing online, estudió en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y tiene ahí un sitio web de primer empleo. Entonces, además de viajero, podemos entender que por otra información de sitios web de educación, que es becado y que está ahí para empleo o para becas nivel universitario. Ya tenemos una historia, ya tenemos un pequeño ejemplo, muy rápido, un esbozo, yo diría, de lo que es un buyer persona. ¿Y qué es un buyer persona? Si no habían escuchado este término, les refiero que significa crear una persona 100% ficticia, es decir, imaginaria, no existe, pero cuyas características personales y todos los datos que vamos a llenar con nuestra imaginación y los datos que estamos recabando, básicamente, son características que podemos encontrar en una persona 100% real. Entonces, a pesar de que son personas
ficticias, nuestros buyer persona, que no se crean, no, como les dije antes, no es un público homogéneo el que compra tu producto o servicio, son diferentes personas. Lo ideal es tener muchos buyer persona. Y para hacer un buen buyer persona, se sugiere hacernos 4 preguntitas. ¿A qué se dedica el cliente potencial? ¿Cómo gana dinero, no? Principalmente. 2, ¿qué necesita? 3, ¿qué le preocupa? 4, ¿cómo puedo satisfacer su necesidad? ¿No? Y a través de esas 4 podemos desarrollar algo como el ejemplo que tenemos aquí. Una serie de datos sociodemográficos, la historia, ¿no? Que tenemos, los pain points, bien importante tener en cuenta cuáles son las cosas que le incomodan o que pueden mejorar su vida, cuáles son los intereses, los hobbies, y un poquito estimar su comportamiento, ¿no? Lo que decíamos del de hace rato, viaja, estudia, marketing, etc. Principalmente estos son los factores, datos clave que vamos a buscar para ser un buen buyer persona. Factores sociodemográficos, luego personales, el comportamiento online y el comportamiento de compra. Aquí me voy a ir muy rápido, no me voy a detener mucho en cada uno, nada más quiero que vean la lista, ¿no? Para la cuestión de sociodemográficos, denme un segundo en lo que tomo agua. En realidad es un poco de té, está muy rico, pero bueno, le digo agua para que entiendan. Rápido, ¿no? Aquí lo que les decía, entendiendo estos datos personales sociodemográficos, ingresos anuales, cultura, situación profesional, podemos ya crear una historia de estos personajes, buyer persona, que son ficticios, pero con características reales de nuestros clientes potenciales. En la cuestión de factores personales, cuáles son sus hobbies, qué hacen en tiempos libres, qué lugares frecuenta, qué marcas consume, si es extrovertido o introvertido, su estilo de vida y lo que decíamos hace rato, ¿no? La comunicación, qué lenguajes utiliza, cómo se comunica, cuál es el tono, ¿no? Y aquí nos surgen objetivos y retos para las empresas. El objetivo de satisfacer con qué necesidad pretende satisfacer nuestros productos o servicios, ¿no? ¿Qué retos quiere dar respuesta con su compra? Lo que necesita para incrementar las ventas, formarse, cuáles son los drivers. Y aquí retomando lo de los pain points, lo que les decía, los puntos débiles o puntos de dolor son aquellos problemas, retos o preocupaciones, curiosidades, intereses e incluso motivaciones que tiene tu cliente ideal, ¿no? Y que quiere satisfacer. Por eso tan importante y tanto me detengo aquí en lo de pain points, ¿no? El comportamiento online, pues queremos saber dónde tiene presencia, en qué redes sociales, cuál es su red social favorita, qué marca sigue, cuáles son los influencers que consume, qué tipo de contenido le llega a sus feeds y cómo llegó a nuestro sitio web. Los comportamientos de compra, en qué gasta su dinero, cada cuánto gasta su dinero. ¿Es esa persona la que decide o hay alguien más que decide por esa persona? ¿Cómo realiza la compra? ¿Es en línea? ¿Es físico? ¿Qué productos consume? ¿Bienes perecederos? ¿Bienes de más lujo, de menos lujo? Etcétera. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Pues para lo que ya hemos estado hablando y también nos ayuda a empatizar con nuestro público objetivo y conocer sus problemas. Redactar el texto de nuestra página web para que sea mucho más atractivo para las personas que llegan a las landing page, a los temas de capacitación y a las publicaciones y al contenido que generemos sobre venta directa. Y también, obviamente, utilizar copies más atractivos y llegar a ofrecer soluciones a sus puntos de dolor y que nos compren sin regatear, ¿no? Sin decir nada.
Pues aquí, jóvenes, teníamos pensado un break, pero como me detuve mucho, vamos a seguir de corridito. Así que vámonos rápido para llegar a la parte de preguntas y respuestas lo más rápido. Yo creo que nos quedan 15 minutitos más, así que aguanten conmigo. Ya vamos a cerrar esto, ¿no? En sí terminamos a las 9, pero tal vez terminemos un poquito antes. Data Storytelling. Lo que les comentaba, una vez que ya tenemos toda esta información y ya decidimos qué es lo que necesito, si crecer mis clientes, si mejorar mis ventas, si generar tráfico a mi página web, ya tengo esa parte. Ahora, ¿cómo se lo voy a comunicar tanto al equipo interno, a todos mis colaboradores, a toda la gente que trabaja y que está involucrada en el proyecto, como a todos clientes potenciales que van a ser los receptores de estos mensajes? Vamos a hablar muy brevemente de esto, porque de hecho hay todo un curso completo en Bedu para este tema de storytelling. Por si quieren inscribirse, el temario está increíble, muy, muy bueno. Hablemos entonces del data storytelling enfocado para nuestro buyer persona, ¿no? Necesitamos primero entonces vender y entender nuestro producto y servicio. Puede ser que aquí es bien importante, había pensado en este ejemplo. Necesitamos un producto y servicio que solucione las necesidades, ojo, de nuestro buyer persona, no de todos. No estamos aquí para resolver la paz mundial y problemas globales. Si yo me dedico a vender zapatos Crocs, no voy a llegar nunca a una persona que usa zapatillas o que le gustan los zapatos de vestir y que eso es lo que siempre consume. Tal vez no. Entonces, con ese ejemplo, tomen en cuenta que siempre va a haber un cliente ideal para el producto que tú vendes. Entonces, hay algo que ya hablamos del buyer persona. Solo se los voy a mencionar así como algo que pareciera anecdótico y contraintuitivo, pero que es un ejercicio que están haciendo muchas empresas, y es hacer mi anti-buyer persona, lo contrario al buyer persona. Ese sujeto o individuo imaginario que no va a comprar para nada mi producto ni servicio y al que no le voy a llegar, porque así es también muy fácil entender para mí que no tengo que llegar a todas las personas, sino solo a aquellas personas que estén interesadas en lo que yo vendo, ¿no? Y obviamente mi producto debe solucionar las necesidades que tenga ese público objetivo, y es importante que yo conozca esa parte de pe a pa mi servicio. Luego entonces toca entender al buyer persona. Tenemos nuevamente entender los pain points, qué es lo que le motiva, qué es lo que lo hace feliz, sonreír, qué le preocupa. Y entendiendo eso, pues podemos hacer mensajes mucho más efectivos. Y aquí me voy a detener un punto un poco en el tercer punto, que dice búsqueda de palabras claves, investigación, porque aquí pareciera algo muy sencillo, pero como ya vieron, existen diferentes etapas dentro del proceso de la adquisición de leads, de clientes, de conversión, de generación de mensajes, contenido, growth hacking, social listening, que ha sido un poco de todo lo que hemos visto a manera de repaso en este workshop. Entonces, ¿por qué nos detuvimos aquí? Porque esas palabras clave están orientadas, ojo, a las diferentes fases del proceso de compra del cliente. Ya identifiqué un poco a nuestros buyer persona. Ya entendemos un poco más de cómo se comportan. Entonces, ya que sé que después de ver 2 páginas de mi catálogo, normalmente la gente se anima a comprar, pues voy a
hacer todo lo posible para que la gente no, o sea, vea más rápido el botón de siguiente producto que el de carrito de compra. Porque si ya tiene 2 artículos en el carrito de compra, tal vez sea más fácil que llegue allá, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy simple. Pero en esas diferentes etapas del proceso de compra, que puede ser, imaginémoslo, desde un carro, una casa, cuyos procesos de compra no es de la noche a la mañana. No me despierto diciendo, oye, voy a comprar una casa y voy a la tienda de casas. Va a haber un proceso importante ahí. Entonces, cuando entendemos también cuáles son los procesos de compra de cualquier producto, puede ser incluso pasta de dientes, papel higiénico, hay un proceso en el cual el cliente compra cuando el producto se le acaba. Entonces ahí también hay como todo un rollo de marketing de cómo en algún momento hicieron el hoyo de la pasta de dientes más grande para que se acabara más rápido, una cosa así. Se los estoy contando con el spoiler, pero el tema fue ese, que investigaron que cuando vendían la pasta de dientes en un jarrito, por allá de los años 1900, pues la gente no se lo acababa. O sea, le untaba bien poquito a su cepillo y tardaban meses en comprar pasta dentrífica. Lo que hicieron los genios de marketing fue poner este envase aplastable que es bien fácil acabárselo, ¿no? Entonces, bueno, esos son los diferentes procesos de compra y hay palabras clave para que nos pueden identificar a, a esas diferentes etapas de compra de clientes. Y nuevamente, vamos a los pain points. Y aquí nos dice que si conocemos el punto de dolor de nuestro cliente, conoceremos su driver. ¿Cuál es esa motivación que le impulsa a hacer una determinada búsqueda para después realizar la compra? Un poco lo que decíamos con las palabras clave. Si se me está acabando el papel higiénico, pues voy a buscar en Amazon, ¿no? Papel pachoncito, urge. Entonces, una vez que identificamos bien a bien los datos, hay que tomar en cuenta otros 2 factores bien importantes que se los mencioné al principio muy de pasada, y son los elementos narrativos y los elementos visuales. Y cómo al combinar estos 3, nuestro punto suave es cuando podemos balancear los 3 y tenemos una gran explicación. Pero cuando combinamos narrativa con datos, estamos explicando algo muy parecido a lo que está pasando en este workshop. Spoiler, casi todo ha sido yo narrándoles y explicando y datos, ¿no? Pocos visuales, nos ha faltado ahí como mayor contenido, más videos, más tal. Pero así es esto. Depende la estrategia y lo que queramos hacer con los clientes. Visuales y datos permiten la iluminación, que la gente se dé cuenta de diferentes cuestiones que no se habían dado cuenta. Narrativa y visuales, la gente se compromete, se engancha. Y es bien importante tener en el primer centro al personaje, que normalmente va a ser nuestro buyer persona o nuestro cliente. ¿Cuál es nuestro objetivo? Dependerá de la campaña publicitaria que quiera correr y cuál es la experiencia que le quiero transmitir al usuario, a mi cliente final. Tomar todos estos 3 factores en consideración será importante para crear un mejor storytelling, ¿no? Aquí rapidito, unos pasos a seguir para el data storytelling. Como recomendación, yo les puedo decir que utilicen los 3 actos del teatro griego, acto primero, acto segundo, acto tercero. Otro ejemplo de esto es la rueda de la narrativa de Dan Harmon, el creador de Rick y Morty. También pueden revisar esa estructura narrativa o la clásica de J. Scott Campbell, de Journey of a Hero. Ahí también pueden saber más del storytelling. A grosso modo, es contar historias. Entonces,
casi que cualquier libro de guionismo o cualquier noción básica de guionismo nos va a ayudar muchísimo a afinar esos mensajes que queremos comunicar a nuestra audiencia, ¿no? Entonces aquí lo primero nos dice poner en contexto y ya luego empieza como una especie de estructura de 3 actos. Comenzamos la historia con algo sencillo, con algo relevante, que yo sabiendo cuáles son los pain points de mi audiencia, aquí le vamos a llegar, ¿no? Con algo que casi siempre nos ha pasado a todos. Empatizar. Creamos tensión. Aquí queremos que aumente el ritmo cardíaco de nuestros clientes, que se emocionen, que sientan con lo que estamos transmitiendo. Y al final les proponemos una solución, que generalmente pues se trata de nuestro producto o servicio. Así es la solución que damos. Muy simplificado, tenemos aquí, ¿no? Lo que nos da menos valor en el eje Y, ¿no? De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, lo que toma más acciones, cuáles son aquellos pasos que toman más tiempo. Entonces, como pueden ver, entre más elementos podamos integrar a los datos y mejor los filtremos y agregamos la visualización y el componente de la narrativa, pues generamos mayor valor con nuestros datos y acciones como mucho más concretas, ¿no? Pero ahí se pueden ver, dar cuenta cómo vamos generando valor, ¿no? A través de todos estos pasos que hemos seguido. Y bueno, aquí ya vamos cerrando, vamos a irnos más rapidito. Las herramientas de data de Facebook que nos van a ayudar a analizar y a hacer social listening. Estas todas son de pago. La mayoría tienen su versión gratuita. Les recomiendo que revisen cuál es la que les funciona mejor. Yo he probado un poquito de Brandwatch, Sprout Social y Brand24. BuzzSumo tal vez la llegué a usar, no me acuerdo. Social Baker sí. Y ya, ¿no? SoTrender, Rival IQ, Unmetric. Y Brandwatch sí, ya se los comenté. Hay que checarlas. Y estas herramientas lo que tienen en común, todas ellas, es que nos permiten llegar a un análisis un poquito más profundo que el que nos da solamente Facebook Analytics. ¿Y por qué? Pues porque todos ellos son también clientes de Facebook. Ellos compran directamente datasets muy grandes, interesantes de Facebook y crean sus algoritmos. Y algo muy importante, todas estas marcas lo que nos venden es el santo grial de la inteligencia artificial en lo que hablábamos hace rato, lenguajes neuronales, lenguajes de sintaxis, nos prometen el santo grial que es el sentimiento en la conversación digital. ¿Qué es eso? El sentimiento es cómo me percibe la gente y cómo está percibiendo los mensajes, positivo, negativo, neutral. Entonces, la mayoría de estas aplicaciones nos vende que nos puede dar el sentimiento de las personas. En mi experiencia personal, no he encontrado ninguna herramienta todavía que sea 100% confiable en darnos el sentimiento. Todo lo contrario, creo que están muy lejos y no sé si exista al día de hoy una herramienta de inteligencia artificial que pueda determinar el sentimiento en redes sociales de un número determinado de publicaciones de manera certera. No sé si existe, corríjanme. Por favor, si alguien la conoce, díganme quién ya tiene esa inteligencia artificial, cuál es la marca que ustedes han visto que más se acerca. Recomiéndonosla, eso sí es bien importante. Porque como les digo, hasta el día de hoy no existe, o si existe, la tiene el gobierno o los militares, seguramente. Pero todos los que están en la parte comercial nos venden como que ya lo tienen. Pero bueno, para la parte de herramientas gratuitas, chéquense sí o sí indispensable, Graph API.
Graph API. Ahí vamos a tener todos los datasets que estamos generando de nuestra empresa, nuestra página, nuestras publicaciones y nuestros anuncios. Entonces, eso es para la cuestión de uno solo. Si queremos revisar competidores y ya comparar otros datos más específicos, vayan a las de paga, ¿no? Las que vimos hace rato. Luego tenemos Audience Insights. Aquí, pues, se trata de conocer un poco los datos demográficos, de intereses, que ya vimos que son bien importantes, ¿no? Para la estrategia de nuestro negocio. Facebook Business Suite, bien importante para colaborar con equipos. Yo creo que casi que no importa el tamaño de tu organización, pero si son varias gentes, es bien importante aquí. Tienen consolidados como la parte de mensajería, de publicación, de calendarización, parrilla de contenidos, anuncios, estadísticas, analíticos. Bien, Likealizer. Si quieren este tip, chéquenlo. Vayan a Likealizer si quieren comprar seguidores así. Yo tengo aquí el dinero y quiero seguidores, chéquenlo, porque esta página desapareció y actualmente los que compraron el dominio se dedican a eso. Facebook Analytics, pues no hay mucho que decir. Un poco lo que hemos manejado, ¿no? Lo que hemos estado viendo de datos. Y este es otro consejito que me encantaría aquí darles antes de que terminemos. Algunas herramientas de growth hacking que tienen integraciones con Facebook. Ojo, no necesariamente todas estas son de Facebook. Las de la diapositiva anterior sí son del ecosistema de Facebook, entonces son directo. Estas más bien tienen integración, pero cumplen con la función de hacer growth hacking. El growth hacking, para términos llanos, pues es una disciplina que involucra diferentes conocimientos y técnicas para poder aumentar el alcance de vistas, de likes, de lo que queramos, ¿no? Por eso es crecimiento hackeado, porque estamos implementando diferentes metodologías y técnicas para nuestro beneficio. Entonces, bueno, si quieren tomar un screenshot de aquí, se las recomiendo, porque es un poco a la par de lo que estamos viendo en este workshop. Y como ya nos queda poquito tiempo, me gustaría más bien seguir. Entonces, adelante, si ya le tomaron screenshot, vamos a seguir avanzando. Con esta parte que es también importante, la gestión de datos de Facebook para mi empresa. Una vez que ya tengo estos datos y esta información, ¿qué herramientas voy a usar para sacarle el mayor jugo? Y cuando me refiero al mayor jugo, realmente puede ser tan sencillo como lo que hablábamos de reportes, generación de contenido, videos, gráficas, la manera más bella o elegante que encuentre en el momento para comunicar la información a mi gente, tanto en el interior como en el exterior. Y lo primeritito es establecer KPIs. ¿Qué son los famosos KPIs? Los Key Performance Indicators, indicadores clave de rendimiento. Aquí puse un ejemplo, una listita en la parte de la izquierda de algunos indicadores clave de rendimiento importantes. Nuestro número de fans, crecimiento en porcentaje, si están hablando de nosotros, cuánto compromiso han tenido, cuánto es nuestro alcance, cuántas publicaciones se generan por día, las respuestas, la tasa de respuestas y los tiempos en que se responde, el tráfico que se genera al sitio web, el valor de nuestra publicidad y lo que les hablé hace rato, el santo grial, el sentimiento. Esos son algunos indicadores clave de rendimiento que podemos tomar en cuenta. Eso hacia atrás y hacia ahora, ¿no? Y hacia donde quiero llegar, más bien me voy a plantear objetivos SMART.
Se dicen SMART porque tienen que ser specific, measurable, alcanzables, no me acuerdo la A cuál es, relevant y temporales, ¿no? Entonces, si yo quiero crecer a una tasa razonable, pues voy a plantearme obtener un número de fans del 10% en un mes en Facebook. Totalmente smart. Si yo de repente me planteo hacer 100 publicaciones en un día, no es un objetivo smart porque no es específico, no es relevante, es muy poco tiempo. ¿Me explico? Entonces, cuando pasamos nuestros objetivos y lo que queremos hacer a través de este filtro y este tamiz, pues nos damos cuenta de qué tan realizables pueden ser. Aquí me regreso un poquito a esto del funnel. No crean que están viendo doble. Nos regresamos a esta para entender que en cada paso de este funnel vamos a utilizar diferentes indicadores claves de rendimiento, tanto para la parte de generar conciencia, interés, el compromiso, las acciones. Para cada uno de estos pasos del funnel de ventas, será importante que consideremos, obviamente, diferentes indicadores, KPIs en este caso, que sean relevantes para nuestra organización, para la campaña o para lo que estemos haciendo, ¿no? Un poquito también para que comprendamos que existen diferentes fases dentro del proceso de venta. Bueno, aquí no me detengo mucho, nada más si quieren tomar igual screenshot. Hablamos de plataformas que nos ayudan a hacer business intelligence, a interpretar todos estos datos, y las más famosas pues es Power BI de Microsoft, Tableau, que tienes, bueno, Salesforce, ClickView, Google tiene ahí una que se llama Looker, Domo, está interesante, pero en general todas estas son herramientas cada una para manejar de medium data a big data, ¿no? Y todo esto para generar lo que les comentaba, estos ejemplos de reporting. En este reporting de una campaña de Facebook Ads, pues tenemos diferentes KPIs que nos importan para este ejemplo, para esta campaña. Aquí queremos saber, pues a quiénes llegamos y tal, ¿no? Aquí no sé si ya se nos está acabando el tiempo, mi estimado Jaime, para sí, ya ir cerrando. Aquí nada más les hablo un poquito de lo que vimos hace rato, los ejemplos de plataformas. Sin duda, Power BI es la campeona, no nos patrocinan, deberían patrocinarnos, por favor. Pero bueno, cualquiera que ustedes quieran usar, Looker, Holistics, ClickView, Linkpack, Tableau, hay muchas, ¿no? Lo que traté de transmitirles, o que creo que son los core mensajes, el núcleo del mensaje, como decía Tesla, de todo ese conocimiento que está allá afuera, pues es un poco entender cuáles son los tipos de datos que hay en Facebook. Perdón por el typo de ese tipo, que puso un acento. Luego, algunos ejemplos de cómo manejar estos datos. Uno de esos muy concreto, el storytelling con datos, ¿no? Mencionárselos, justo porque hay cursos con Bedu, workshops y talleres y seminarios también padres, importantes. Hablamos un poquito de los principios del growth hacking. Por favor, chéquense ese término, está padrísimo y hay mucha información ahí. Mira, nos escribe ahí en el chat Romel Ulises. Muchas gracias, Javier. A mí me llamó la atención la lámina en la que convergen la data narrativa y visualización. Pues muchas gracias, ¿no? Pues para cualquiera que guste esta presentación, me imagino que se la vamos a poner a disposición de Bedu Workshops para que se las podamos compartir.
Y adelante, cualquier información, si te gustó esta parte de data narrativa y visualización, por favor, investiga más del tema. Hay muchísima información allá afuera. Yo te puedo recomendar algunas bibliografías. Ahorita de top of my mind, pues lo que te decía, la narrativa de J. Scott Campbell, aunque es muy poquito, como gestión de bases de datos, más hacia acá. Pero bueno, hay una maestría, de hecho, en la Universidad Autónoma de México, que se llama Maestría en Arte, Diseño y Comunicación. Programación, sí. Entonces conjunta data, visualización y narrativa, ¿no? Esta parte del storytelling. Y bueno, otro de los contenidos que vimos, un poquito superficial, pero que creo que es de la carnita más robusta de esta albóndiga, es el marketing digital y el embudo de ventas, porque existen diferentes procesos, como ya lo vieron, para las diferentes plataformas y las metas que puedan ustedes tener, que sean diferentes. Adelante, ¿no? Hay caminos ya explorados. Y el último punto, pues fue el tema de algunas herramientas de análisis de datos y los principios de DataVis a través de reporting. Y pues nada, nuevamente me gustaría darle las gracias a todo el equipo de Bedu, a toda la gente que hace posible estos workshops, que trabajan día a día para acercar el conocimiento gestionable a todos. Muchas gracias a los que asistieron, a todos los que estuvieron aquí, a toda la gente que llegue al final de YouTube si es que suben este video. Gracias. Espero que les sea de gran utilidad